Fíjense, en, en la semana me hicieron un par de consultas. La verdad es que hubo poco tiempo para responderlas, así que preferí dejarlas para resolverlas hoy. Una de las primeras consultas o una de las consultas fue con respecto a este ejercicio 3.4, ¿ok? Estudiar la continuidad de esa función. Acá la respuesta, por lo que veo, me parece que es esta, este ejercicio. Sí, sí. En la respuesta se dice que es discontinua en cero. ¿Ok? Déjame chequear a ver si es el mismo ejercicio. Ah, no, no era este, pero bueno, es la misma función, pero está en otra sección. La sección, la sección de acá abajo. Si es la misma pregunta o la misma función, pero se pide estudiar esto. Continuidad, cero, de existencia de derivados parciales y diferenciabilidad. ¿Sí? En la respuesta, igual que arriba, se dice que F no es continua en cero cero. ¿Ok? En- bueno, vamos a ver, porque pareciera que más bien sí es continua. De hecho, permítanme, les voy a compartir en la gráfica de esto para que vean. Esta función es así. Eh, Vamos a definir f de x, y más x cuadrado cuadrado por seno o x cubo, ¿verdad? X cubo era así, esto más y cuadrado. Voy a cambiar esto. A ver si esto lo dibujo. Ok, es esta cosa que está acá. Sí. Lo que pasa es que fíjense que en la gráfica o la función está definida para x distinto de cero de esta manera y para x igual a cero de esta otra forma. Entonces, si usted mira lo que pasa en x mayor que cero y x menor que cero, voy a dibujar esta, si x es menor que cero,
Vamos a dibujar F, ok, la voy a borrar un momento, y esa sería la parte para X negativo, esto que está acá. Y si X es mayor que cero, bueno, también se dibuja la función F, que es esta misma que está acá. Hay una franja allí que, digamos, es la parte en donde es X igual a cero, que X igual a cero, si ustedes, eh, vamos a dibujar X igual a cero, es un plano. Eh, X igual a cero es este plano, entonces básicamente dividimos la función en dos partes. Para cuando X es menor que cero, que es lo que está aquí en rojo, para cuando X es mayor que cero, es esta otra parte. Y en X igual a cero, si uno tiene X igual a cero, vamos a ver si esto lo quiero dibujar. Entonces dibujo Y cuadrado. No, no me permite dibujarlo así. Vamos a dibujar G de X, Y igual Y cuadrado. Ok, fíjense qué pasa en este caso. Yo voy a intersectar estas dos superficies, este y el plano. Voy a borrar esto por un momento. Esto borrar, esto también. Entonces, la situación es esta. Fíjense, tenemos, tenemos para x menor que cero esta función. ¿Ok? Para x mayor que cero tenemos esta otra parte. Y con lo cual tenemos que es la misma función cubo seno sobre x cuadrado más y cuadrado para x distinto de cero. Y para x igual a cero tenemos esto que está acá. ¿Okay? Entonces, lo que pareciera es que esta función sí es continua en, eh, en el 0, 0. Continua en todos lados y particularmente continua en 0, 0. ¿Ok? Entonces, yo lo que creo es que en esta respuesta hay un error. ¿Ok? Igual que en la parte de arriba. De hecho, vamos a verlo. Vamos a tomar esta función. Eh, Hacer lo siguiente. Copiar todo. Vamos a resolver entonces esto acá. ¿Ok? Tenemos esta función. Veamos si esta función es continua en 0, 0. Si hay continuidad, yo solamente voy a ver la continuidad, ok, la parte de las derivadas parciales y eso otro no quiero verlo porque quisiera resolver la otra duda que me preguntaron y ocuparme de otros temas porque creo que ya hemos hablado bastante sobre continuidad, ok. Entonces, pues fíjense que eh, x cubo, si x distinto de cero, la función x, tenemos f de x, va a ser, de xy va a ser en módulo, va a ser igual al módulo de x cubo seno de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Y esto es menor o igual aquí, en esta desigualdad se usa la desigualdad triangular. ¿Ok? Que sería módulo de x al cubo por seno de 1 sobre x cuadrado. Por el módulo de seno de 1 sobre
x cuadrado, el módulo de x, más el módulo de y cuadrado, que sería y cuadrado. Como esto que está acá, a su vez, es menor o igual que 1, que el seno de cualquier ángulo es menor o igual que 1 en su módulo, ¿ok? Entonces esto es menor o igual que módulo de x al cubo más y cuadrado. Esto está claro que cuando x y tienden a 0, está claro que esto tiende a 0. ¿Okay? Por otro lado, cuando x vale 0, el módulo de f de x y, bueno, de hecho, vamos a hacerlo así. Por otro lado, si tiene esto, el módulo de f de x y es módulo de y cuadrado, que es y cuadrado, que también tiende a 0, cuando x y tiende a 0, 0. ¿Okay? Y finalmente, se tiene que f de 0, 0 vale 0. ¿Okay? Porque f de 0, 0, para calcular f de 0, 0 se usa esta expresión que está acá, esta, la de y cuadrado, porque esa es la que se usa cuando la coordenada x vale 0. Particularmente se usa cuando estamos en el origen, 0, 0. ¿Okay? Por lo tanto, el límite cuando x y tiende a 0, 0 de f de x y es 0, ¿sí? Y es f de 0, 0. Entonces, f sí es continua en el origen. O sea, a mí me parece que es un error allí en la guía, en la respuesta, pues. Okay. Entonces, bueno, quizás un error de transcripción, no lo sé. Quizás se cometió el error allá arriba y entonces eh, a lo mejor eso se arrastró hasta el ejercicio de abajo. Okay. Con respecto a las derivadas parciales, se usa la definición de derivada parcial, es decir, tienen que usar para las derivadas parciales, se usa la definición. ¿A qué me refiero? A que la derivada parcial de f con respecto a x es 0, 0, por definición, es el límite cuando h tiende a 0 de f de h0 menos f de 0, 0 sobre h. ¿Ok? Y la derivada parcial de f con respecto a y es 0, 0, límite cuando h tiende a 0 de f de 0h menos f de 0, 0 sobre h. En el caso eh, de esta derivada parcial, bueno, en ambos casos, esto vale 0, lo acabamos de ver, pero este otro, en este caso, eh, fíjense que como h tiende a 0, pero h no es 0, sino que se acerca a 0, la coordenada x de este punto h0 no es 0, con lo cual para la función f, la expresión de f que debemos usar es la de x cubo por la que está aquí arriba, x cubo seno de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Cuando usted evalúa eso, allí esto va a ser x, perdón, va a ser h cubo seno de 1 sobre h cuadrado. ¿Ok? Esta parte. Y después eso sobre h, eso va a tender a 0. Y en cambio, este otro, como la coordenada x es 0, la coordenada es 0, la expresión de f que se usa es esta, la de y cuadrado, porque la primera coordenada es 0. Entonces esto va a ser h cuadrado. Entonces, en ambos casos, aquí vamos a tener h cuadrado por seno de 1 sobre h cuadrado, porque queda h cuadrado porque este h cubo se simplifica con un h de abajo, y esto va a tener límite 0. Y en este otro caso,
también vamos a tener h cuadrado sobre h, que es h, cuando h tiende a 0, también vale 0. En ambos casos, el límite es 0. Las derivadas parciales existen, de hecho sí existen. No sé por qué acá el profesor colocó esto, ok, quizás se equivocó, como dije, arrastrando eso de arriba, pero de hecho en la gráfica uno ve eh, que sí que hay cierta, bueno, hay continuidad primero y hay cierta suavidad en el sentido de que uno pasa de acá para acá sin ningún tipo de problema, sin ningún salto, sin ningún quiebre, nada de eso. Ok, entonces, no sé, yo creo que hay un error allí. Ok, y bueno, con respecto a la diferenciabilidad, calculen, eh, para la diferenciabilidad, calculen ustedes el límite que corresponde. El límite cuando x y tiende a 0, 0, de el módulo de f de x y menos f de 0, 0, menos el gradiente de f en 0, 0 punto xy entre la norma xy. Calculen ustedes eso. Y vean que si vale 0 o no. Si vale 0 es diferenciable y si no, pues no lo es. Okay. El otro ejercicio que me preguntaron fue con respecto ya a derivadas de segundo orden. Déjenme ver si... Okay. Ejercicio 5 de la guía 5. Este ejercicio que está acá. Okay. Oye, esto es, tiene que ver con derivación de segundo orden, la derivación parcial. Okay. Oh, perdón, derivación implícita, quise decir. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Vamos a tomar una foto de esto y arrastremos eso para allá completo. Ok. Bueno, tenemos esta función f de x y de clase C2 y está definida implícitamente de esta manera. Si g es esta otra, calcular la derivada segunda de f compuesta con g, y esa derivada segunda con respecto a b primero, después con respecto a u en 0, 0. Ok, pues bien, fíjense que vamos a hacer una cosa. Lo primero tiene que ver con usar la regla de la cadena K. Bien, primero es que vamos a calcular las derivadas y después vamos a ver qué cosas tenemos que sustituir allí. Entonces, en primer lugar, eh, vamos a ponerle nombre a las cosas. Okay. Llamemos H a F compuesta con G. Okay. Es decir, la situación que tenemos es la siguiente. La G, fíjense ustedes que la G es una función que va de R2 en R2. Okay. Después la F es una función que va de R2 en R. Okay. Y fíjense lo que pasa. Aquí la G depende de dos variables,
que son las variables U y B. Esas dos variables las manda en R2, ¿sí? Digamos que esto es G de V, pero ese G de V lo podemos ver como el par XY, ¿ok? Porque después F, que depende de XY, manda ese par XY en un número real, que es F de XY. ¿De acuerdo? ¿Qué significa todo esto? Bueno, que lo que yo estoy llamando H es esta función que está acá. Verlo. Ojo, lo que yo estoy llamando H es esta composición. ¿Ok? Y eso lo que hace es mandar este vector V en este valor. Esto es la H. Esto es lo que hace la H. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque quiero ver cómo hacer uso de la regla de la cadena de una manera ordenada, digamos. ¿Ok? Y con respecto a qué yo tengo que derivar. ¿Ok? Fíjense que el hecho de que esta sea la h, que es la función que se está derivando dos veces acá, bueno, implica que h depende de u y b. Entonces hay que notar que h depende de u y de b. Eso lo que significa es que a h cuando la derivemos, la vamos a derivar con respecto a u y con respecto a b. En cambio, bueno, por otro lado, la g, como g también depende de u y b, entonces cuando derivemos g, la vamos a derivar también con respecto a estas variables. Y finalmente, cuando derivemos f, a f sí la derivamos con respecto a x y y. ¿Queda claro eso? Cuando uno usa la regla de la cadena, debe quedar muy claro con respecto a quién yo voy a derivar cada una de las funciones. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, creo que sí. Ok. Bueno, vamos a calcular entonces estas derivadas. Ahora sí, calculemos la derivada de h con respecto a b primero. Fíjense que eso es lo que se hace acá, ¿no? Primero se calcula con respecto a b, después con respecto a u. Esa derivada de h con respecto a b, según la regla de la cadena, se calcula de la siguiente forma. Para usar la regla de la cadena acá, debemos recordar cómo es la h. La h, vamos a ponerla por aquí arriba, vamos a poner esto entre paréntesis, h de u y b, recuerden que h depende de estas variables, entonces va a ser f de g de u b. Noten ustedes que esto se puede escribir como f de la primera coordenada que depende de u y b, y la segunda coordenada que depende de u y b. Recuerden que f depende de x y y, pero a su vez, digamos, esta g que está acá, la escribimos como, vamos a ponerla, la escribimos como XY porque esas dos coordenadas XY son de las cuales depende F. ¿Ok? Pero este XY es precisamente, este sería mi X de V y este sería mi Y de V. ¿Ok? Esas son las coordenadas X y Y que devuelve la función G. ¿Ok? Bueno, una vez que queda claro eso, entonces uno tiene lo siguiente, que cuando uno deriva H con respecto a B, entonces lo que está haciendo es derivar, lo que estamos haciendo es derivar esto. ¿Ok? Cuando la derivamos con respecto a B, lo que dice la regla de la cadena es que debo derivar la función que está afuera con respecto a su primera variable, que es X, por la derivada de la primera variable con respecto a B, a esta variable que está acá.
Ok, más la derivada de la función con respecto a la segunda variable por la derivada de la segunda variable con respecto a otra. Eso es todo lo que dice la regla de la cadena. Ok, fíjense que es importante acá tener en cuenta de quién depende cada una de las funciones, porque así entonces voy a saber con respecto a quién tengo que derivar. Ok, entonces a partir de acá, la regla de la cadena dice que derivo lo que está fuera con respecto a la primera variable y multiplico la derivada de esa primera variable con respecto a la que estoy derivando acá, que en este caso es b. Si aquí fuese u, entonces aquí sería u también en estas dos. Ok, si aquí fuese u, aquí también sería u. Bueno, y a eso se le suma la derivada de f con respecto a la segunda variable que es y por la derivada de y con respecto a la tercera, a la variable b. Si hubiese una tercera variable acá z, entonces aquí sería más la derivada de f con respecto a z por la derivada de z con respecto a b. Y si hubiese una cuarta variable, la derivada de f con respecto a omega por la derivada de omega con respecto a b. Y si hubiese una quinta, sigo hasta que termine. ¿Ok? En este caso solamente hay dos, entonces es solamente la suma de estos dos términos. ¿Está bien? Sí han visto esa fórmula, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces esto va a ser, vamos a una notación por acá, déjame colocar una pequeña notación para hacer las cosas con un poco más de rapidez. La derivada de f con respecto a x se suele denotar como d sub x de x. Y la derivada de f con respecto a y se denota como d sub y de x. Okay. Algunas veces se denota también de esta otra forma. Hay algunos libros, no sé si el profesor lo está haciendo así, pero algunas veces se denota de esta forma, como f sub x y como f sub y. ¿Ok? Esto es notación para escribir las cosas un poco más rápido, no tener que estar escribiendo derivada de esta con respecto a esta, ¿no? Sino escribir nada más la eh, f sub x o f sub y. Entonces acá, fíjense que esto va a ser f sub x por la derivada de x con respecto a b, perdón. Esta función con respecto a b tiene por derivada 1. Okay, esto que está acá, esto es 1. Okay. Y la derivada de y, esta que sería la coordenada y con respecto a b, tiene por derivada 2b. Okay. Aquí tenemos 2b. Eso quiere decir que esto es f sub x por 1 más f sub y por 2b. Ok. Entonces, h sub b, o esa sí la voy a copiar así tal como está, la derivada de h con respecto a b va a ser igual a f sub x más f sub y por 2b. Entonces ya tenemos esta derivada. Bueno, no exactamente, ya vamos a ver por qué. Todavía nos falta calcular algo. Y es el hecho de que, fíjense ustedes que acá yo no sé quién es f. La f está definida de manera implícita. Entonces, cuando me toque calcular la derivada de f, que aparece por aquí, tendré que usar esta expresión para calcular su derivada. Por ahora no lo voy a hacer. Por ahora lo voy a dejar así. ¿Ok? Y cuando tengamos que calcularla, pues lo hacemos. Lo que me interesa es ver la expresión por medio de la cual se calcula la derivada segunda, esta que me piden, esta derivada segunda que está acá. Okay, esto es lo que yo necesito calcular en este momento. Ya calculé la derivada primera con respecto a b, ahora me hace falta calcular la derivada de esta, pero con respecto a u. Eso me va a dar la derivada segunda que me piden calcular. Okay. Por supuesto, lo que me va a dar es una expresión que ya después iremos
rellenando, sustituyendo lo que haya que sustituir para obtener la expresión final de esta derivada segunda. ¿Ok? Pero lo quiero hacer así porque me parece que es ordenado de esta forma. Calculemos ahora la derivada segunda. Ahora lo que vamos a hacer es calcular bueno, sí, esta derivada segunda con respecto a U, con respecto a B, y esto es por definición la derivada con respecto a U de la derivada primera con de H, no, de F no, pero de H. Ok, de H. La derivada con respecto a U de la derivada primera de H con respecto a E. Okay. Es decir, esta derivada segunda, que es la que me están pidiendo calcular, es tomar la expresión que acabamos de obtener y derivarla con respecto a U. ¿Queda claro? ¿Sí está claro o hay algo que quieran que aclare allí? Por el momento, vamos bien. Ok, bueno, entonces derivemos con respecto a U toda esta expresión. F sub X más F sub Y por 2B. Ok, bueno, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Aquí comienzan las cosas como a parecer un poco raras por la siguiente razón. Fíjense, aunque yo aquí no lo escribí, ahora lo voy a escribir, voy a echar esto un poco para acá, pero siempre hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta función, la f que yo estoy derivando, en realidad no depende de x y y nada más, sino que x y y a su vez dependen de u y b. Ah, pero aquí era una u. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo usé la regla de la cadena para obtener esta expresión, la regla de la cadena también nos dice que esta derivada, la de la función que está afuera, la derivada de la f, queda evaluada en todo esto que está aquí adentro. ¿Ok? Es decir, esta derivada de f sigue dependiendo de u y b. ¿Ok? Depende de x y y, pero x y y a su vez dependen de u y b. Es decir, esta expresión que está acá, f sub x y f sub y, ambas derivadas, vamos a dejar eso como está, ¿sí? Ambas derivadas eh, dependen de u y b. Para hacer este cálculo, es importante tener en cuenta lo siguiente. Debemos tener en cuenta que la derivada, esta f sub x, es una función que depende de x, pero x a su vez depende de u y b. Es una función que está evaluada acá. Sigue siendo, o sea, lo que quiero decir es que esta derivada y la otra, la f sub y, sigue siendo una función compuesta. ¿Ok? De esa manera, lo que esto significa, lo que quiero decir con esto es que para derivar estas funciones necesito usar nuevamente la regla de la cadena. ¿Ok? Es decir, no voy a pensar en ellas como una función de x y y nada más, sino que a su vez de u y b. ¿Ok? Que hay una composición. Por eso es que, ah, de manera que eh, acá, en esta derivación con respecto a u, por supuesto esto, fíjense que esto va a ser la derivada con respecto a u de f sub x más la derivada con respecto a u de f sub y por 2u, por 2b, perdón. Aquí uno podría, lo que hace es pensar al b como una constante cuando derivo con respecto a u y simplemente sale de la derivada y me toca derivar solamente f sub y. ¿Ok? Entonces, aquí yo necesito derivar f sub x con respecto a u y necesito derivar f sub y con respecto a u. De manera que para hacer esas derivadas
yo tengo que recordar, es muy importante, extremadamente importante, tener en cuenta que esas funciones dependen, que esas funciones son funciones compuestas. La función f sub x compuesta con esta que está acá, que sería la g que teníamos antes. ¿Ok? Y lo mismo con f sub y. ¿Está claro eso? Eso es muy importante porque yo he visto, bueno, yo no sé ya cuántas veces yo he dado este curso de varias variables, pero suele pasar que el estudiante toma esto, calculó la primera derivada y cuando va a calcular la segunda, piensa que esto no depende de U, ni depende de B. Entonces, cuando deriva con respecto a U, dice que vale cero, y no es verdad. Lo mismo pasa con esto. Dice que esta derivada, la derivada de esto, de f sub y con respecto a U, es decir, esta que está acá y esta que está acá, valen cero, y entonces dice, bueno, esto vale cero y se acabó. Y por supuesto es un error porque eh, la cuestión es que en la regla de la cadena, cuando usted aplica la regla de la cadena, yo no sé cómo lo escribió el profesor, si con esta notación o con matrices jacobianas o con diferenciales, yo no sé cómo lo hizo, pero cuando uno tiene una composición, ¿sí? Y deriva, esto es la composición en, digamos, x0, ¿ok? Y deriva esto, ¿sí? Eso, la regla de la cadena dice que voy a derivar la función f, la evalúo en g de x0 y la multiplico por la derivada de g en x0. ¿Okay? Eso quiere decir entonces que esta función que se convierte en la función derivada, sigue estando evaluada en g. ¿Okay? De manera que sigue siendo una composición. Por eso es que acá, donde tengo f sub x y f sub y, lo escribo de esta manera, porque ambos dependen eh, de u y b también. Entonces, déjenme colocar este comentario acá. Es decir, f sub x y f sub y siguen siendo funciones compuestas. ¿Okay? De manera que al derivarlas, lo vamos a tener que usar la regla de la cadena. Por lo tanto, para calcular estas derivadas, las derivadas que están arriba, para calcular estas dos, debemos usar nuevamente la regla de la cadena. ¿Sí está claro? Bueno, Sí, ya ok, con eso resuelvo la duda, porque siempre veía, cónchale, porque multiplican y dividen por dx. Y era por eso, porque está compuesta. Se me claro. encuentran esos ejercicios. Bueno, qué bueno, vamos a continuar para que vean entonces, este ejercicio es un poco largo, porque lo que ocurre es que hay una composición acá, okay, de esta f con g, y además la f está definida de manera implícita, entonces la cosa se complica un poco más. Si no fuese así, sería un poco más sencillo, pero bueno, el razonamiento detrás de esto es el mismo en todos los casos. ¿Okay? Cuando me digo que es el mismo, me refiero a que uno tiene que siempre reconocer y tener en cuenta que las funciones que yo estoy derivando son funciones compuestas. Ese es el razonamiento que está detrás de ella. Bueno, ahora sí, vamos a derivar esta f sub x con respecto a u. Derivar f sub x con respecto a u significa que yo voy a derivar, fíjense, es básicamente, voy a traer esta fórmula, bueno, no esto, sino esta parte nada más. Y la voy a colocar por aquí abajo solamente para que vean que, eso lo voy a dejar ahí, para que vean qué es lo que pasa. Al usar la regla de la cadena, ustedes se acuerdan que yo les decía acá, si aquí estuviese U, entonces aquí estaría U y aquí estaría U también. ¿Ok? Bueno, lo que está pasando acá
es que estoy derivando con respecto a u, de manera que aquí va a estar una u y aquí va a estar una u. ¿Okay? Por otro lado, la composición que estoy derivando no es la composición de f y g, como lo estaba haciendo antes. No estoy derivando f compuesta con g, sino que estoy derivando f sub x compuesto con g. ¿Okay? Porque lo que estoy derivando es el f sub x, pero recordamos que f sub x es una composición, es f sub x compuesto con una función g. De manera que es esto mismo, que sería esta misma expresión, solo que aquí en lugar de f es f sub x. ¿Ok? Y por supuesto aquí la derivación con respecto a u, y entonces es exactamente esto. O sea, es básicamente copiar lo que está arriba, solo que la función que se deriva ya no es la f, sino f sub x. ¿Ok? Y la derivación no es con respecto a b, sino con respecto a u. Entonces queda eso. ¿Ok? Esto, lo que ocurre además es que esta expresión que está acá, fíjense que por la notación que encerré por acá en el recuadro, esa notación lo que dice que f sub x es la derivada de f con respecto a x. Pero si además derivo, vamos a ponerlo aquí, como f sub x es la derivada de f con respecto a x, entonces cuando derivo con respecto a x f sub x, eso es derivar con respecto a x la derivada con respecto a x de f. Y eso no es más que la derivada segunda con respecto a x dos veces. Y f sub y es la derivada de, perdón, f sub y no aparece acá. Y la derivada con respecto a y de f sub x es la derivada con respecto a y de la derivada de f con respecto a x. Esto es la derivada segunda de f con respecto a y con respecto a x. Ok. Si nosotros asumimos, eso no creo que no lo dice el ejercicio, sí lo dice, fíjense, la función es de clase C2, f de clase C2. Entonces, esto que está acá coincide, eso me parece que lo vieron con el profesor, okay, eso coincide con la derivada con respecto a y con respecto a x, con la derivada cruzada o mixta en el otro orden. Okay. Entonces, la derivada de f sub x con respecto a u va a ser, esta sigue siendo 1, esta sigue siendo 2b, ¿ok? Va a ser derivada de f, de f sub x con respecto a x, es esta. Es la derivada segunda de f con respecto a x dos veces. ¿Ok? Eso por 1. ¿Sí? Más la derivada segunda de f con respecto a x con respecto a y por 2b. Esa es nuestra derivada de de f sub x con respecto a u. Eso es lo que vamos a sustituir aquí. ¿Ok? Ahora vamos a calcular esta otra. ¿Okay? Calculemos ahora y después, bueno, no vamos a concluir todavía porque lo que pasa acá es que como la f no está definida explícitamente, sino implícitamente nos va a tocar hacer un poquito de cálculo para ver cuánto vale esto y cuánto vale esto y después sustituir acá. Okay, calculemos ahora esta otra derivada que es la que aparece acá arriba. Aquí. Vamos a encerrar esto. A estas le voy a ir poniendo nombres para ir llamándolas, citándolas. Okay. Calculemos ahora esa derivada. Esta derivada, pues, esencialmente es lo mismo que teníamos antes, es lo mismo que está acá. Pero, solo que en lugar de f sub x, lo que estamos haciendo es derivar f sub y. Entonces fíjense que realmente no es complicado el cálculo de estas cosas. ¿Okay?
porque básicamente es la misma fórmula que se usa siempre con digamos, el que cambia es el personaje que uno usa para aplicar la fórmula. Ahí está. ¿Ok? Bueno, acá, eh, fíjense ustedes que esto que está aquí, bueno, vamos a escribir eso abajo. Notemos que esta derivada de x, de f sub y con respecto a x, no es más que la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a y de f, y esa es la derivada segunda de f con respecto a x con respecto a y. ¿Ok? Y la derivada de f sub y con respecto a y es de una forma completamente análoga la derivada segunda de f con respecto a y dos veces. ¿Ok? Por lo tanto, por lo que esta derivada de f sub y con respecto a u va a ser igual a esto que está acá, es la derivada segunda de f con respecto a x con respecto a y, por 1, que no cambia nada, más la derivada segunda de f con respecto a y dos veces. Y eso por dos veces. ¿Ok? Esa sería nuestra derivada de f sub y con respecto a u, que es la que aparece acá. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle esto nombre. Vamos a ponerle esto 1, a esto le ponemos 2 y a esto le ponemos 3. Ahora, sustituyendo 2 y 3 en 1, obtenemos que la derivada de segunda de h con respecto a b primero acá y después con respecto a u es igual a, vamos a ir sustituyendo, ¿no? Esta era esta derivada corresponde a esto que está acá, lo que voy a hacer es copiar, más, en uno decía esta otra derivada por 2b. Esta otra derivada es la que tenemos por acá, por 2b. Más esto, lo voy a poner entre paréntesis, eso multiplicando a 2b. ¿Okay? Bueno, esto lo podemos reducir un poco. Fíjense que este que está acá con 2b se suma con este que está acá. ¿Okay? Queda la derivada segunda de f con respecto a x dos veces. Eh, estos dos, este y este, se suman. ¿Ok? Y va a quedar 4b por la derivada segunda de f con respecto a x con respecto a y, más la 4 veces b cuadrado, 4b cuadrado, ¿sí? Por la derivada segunda de f con respecto a y dos veces. Aquí tenemos, es decir, que tenemos que esta derivada, la que nos pedían calcular, se calcula de esta manera. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Además de, bueno, del cálculo que hemos hecho, el cálculo que hemos hecho está, digamos, dependiendo de estas derivadas. De la derivada segunda de f, ¿okay? Con respecto a x, a y, a x. Eh, entonces, el problema todavía no termina porque todavía no sabemos cuánto valen estas cosas. ¿Ok? Hay una cosa más que tengo que comentar antes de seguir. Bueno, es que de la misma manera como
estas derivadas parciales dependen, son funciones compuestas de esta manera, f sub x depende de x de v y y de v, con f sub y. Asimismo, las derivadas segundas siguen siendo de esa forma. Está bien, las derivadas segundas siguen dependiendo de x de v y y de v. De manera que si a mí me pidieran calcular una derivada tercera, cuando yo voy a calcular la derivada de esto, tengo que aplicar la regla de la cadena en cada una de las derivadas de estas, así como la aplicamos acá, así como la aplicamos para calcular esta, obtuvimos 2 y con esta que obtuvimos 3. Exactamente de la misma forma hay que aplicar la regla de la cadena si es que nos pidieran calcular una derivada tercera. Y asimismo si fuese una derivada cuarta y una quinta, etcétera. ¿Ok? Porque allí estas funciones siguen siendo funciones compuestas. ¿Está claro? Sí, Bueno, sí. ok. Bueno, afortunadamente acá llega hasta la derivada segunda, no nos pidieron calcular derivadas terceras ni nada de eso, ¿no? Porque si no, la cosa sería cada vez más, no diría cuesta arriba, pero sí engorroso, sí, realmente el trabajo que uno tendría que hacer es cada vez mayor y la verdad es que para mí no tendría sentido hacer una cosa como esa. Eh, Más allá de esto, la derivada segunda como mucho. Y fíjense que hemos hecho bastante para calcular esa derivada segunda y aún no terminamos el problema. No lo terminamos porque en esa fórmula que conseguimos para calcular la derivada segunda aparece la derivada segunda de esta, la derivada segunda de esta, que todavía no la conocemos. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar a calcular ahora estas derivadas segundas. Entonces, calculemos ahora las derivadas segundas de f con respecto a x, con respecto a sus variables. Las derivadas segundas de f. Vamos a calcular, por supuesto, para calcular las derivadas segundas hay que calcular las derivadas primeras. ¿Ok? Entonces, de la ecuación ¿cómo era? La ecuación era eh, x cuadrado z a la y más y cuadrado a la z más y igual a 1. Tenemos, fíjense, hay dos formas de usar derivación implícita para calcular la derivada de f con respecto a sus variables, a x o a y. Recuerden que f, la f que estamos considerando es z, ¿no? Porque eso es lo que teníamos originalmente en el enunciado del problema. Z es f de x, y. Esa es la z que vamos, a, la función que vamos a derivar, la z, que es la misma f. Entonces, yo no sé cómo el profesor introdujo esto de la derivación implícita, yo no sé de qué manera. Hay una fórmula, hay dos formas de hacerlo, ¿no? La primera forma, o al menos dos formas, yo conozco dos, yo no sé si habrá más, a lo mejor hay más, pero al menos dos formas. La primera forma es usar una fórmula, ¿no? Uno define una función f de x, y, z, como esta expresión que está acá, ¿ok? Y la fórmula para la derivada del primer orden, ¿sí? Con respecto a x va a ser la derivada, o sea, la derivada de z con respecto a x va a ser menos la derivada de f con respecto a x. Menos la derivada de f con respecto a x entre la derivada de f con respecto a z. ¿Ok? Y si aquí fuese y, acá sería y también. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de hacerlo, usando la fórmula. Esa la vieron seguramente. ¿Sí? Sí, esa la vimos. La otra forma, a mí me parece más natural,
Y no tienes por qué recordar la fórmula. ¿Ok? Es la forma como la vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que al derivar ambos lados con respecto a z, a x, perdón, derivar ambos lados con respecto a x, la puede derivar con respecto a x o con respecto a y. ¿Ok? A z no, porque z es la función dependiente, es la que depende de x y y. Entonces derivo con respecto a las variables independientes. Eh, Tenemos que, al derivar esto con respecto a x, fíjense qué pasa. Si yo derivo con respecto a x, y es constante, ¿sí? Pero ¿quién no es constante? Recuerden ustedes que, voy a poner aquí entre paréntesis, z es igual a f de x, y. Entonces, cuando yo voy a derivar esto, si bien derivar con respecto a x hace que y sea constante, okay, la z no lo es porque la z depende tanto de x como de y. Entonces, acá la derivada va a ser la derivada de esto. Vamos a hacerlo así. Voy a escribirlo de esta manera para que quede más claro. Vamos a derivar con respecto a x cuadrado z a la y, más derivo con respecto a x, y cuadrado a la z, más derivo con respecto a x, y. Y en el lado derecho derivo con respecto a x1. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con este primer término. La derivada de este primer término, fíjense que el e a la y sale, porque como y es constante, ese sale de la derivada. Y me toca derivar solamente, voy a ponerlo así, e a la y por la derivada con respecto a x de x cuadrado z. Ok, me toca derivar solamente esto. Aquí y cuadrado sale porque y es constante, ok, por la derivada con respecto a x de e a la z. Y acá, como y es constante, esta vale 0. Y en el lado derecho, también como 1 es constante, vale 0 la derivada. Ok, entonces aquí queda e a la y. En esta derivación, tengo x cuadrado por z, es decir, un producto de funciones, con lo cual me toca usar la regla del producto. Y la regla del producto dice, derivo el primero, el segundo lo dejo sin derivar, más el primero sin derivar y el segundo lo derivo. ¿Ok? Más y cuadrado por la derivada de e a la z. Bueno, para derivar e a la z, fíjense que e a la z en realidad es e a la f de x y. Entonces es una composición. Y cuando voy a derivar esta composición, uso la regla de la cadena, que sería la derivada del que está afuera, la derivada del exponencial, que es ella misma, evaluada en el que está dentro por la derivada interna. La derivada interna es la derivada de z con respecto a x. ¿Ok? Ok, ok, z con respecto a x. Y esto es igual a 0. ¿Queda claro lo que hicimos acá? Parece, parece el procedimiento más largo, ¿sí?, que usar la fórmula. Digamos que en principio lo es, ¿ok? Pero de hecho, la fórmula que ustedes tienen para hacer esta derivada de primer orden proviene del el razonamiento que se usa para obtener esa fórmula, es este mismo razonamiento. ¿Ok? Entonces, yo creo que es mejor hacerlo así, porque una vez que tú te acostumbras, yo lo estoy haciendo con, digamos, de una forma más o menos detallada, no lo estoy haciendo de un solo golpe, ¿no? O sea, yo hubiese podido escribir de una vez el resultado de la derivada en el lado izquierdo y la derivada en el lado derecho y despejo y obtengo mi derivada. ¿Okay? Pero quise hacerlo así, como paso a paso, para que se vea de dónde está saliendo cada cosa. ¿Okay? Una vez que usted se acostumbra, toma un poco de costumbre en cuanto a este tipo de cálculos hecho de esta manera, lo va a hacer así, va a ser, el cálculo va a ser bastante rápido. ¿Okay? Bueno, fíjese que el procedimiento esencialmente es derivar ambos lados con respecto a la variable que usted esté derivando, x, y, o si hay otras variables, pues esas, la que sea. ¿Ok? La variable dependiente no, eso es lo único que hay que respetar. ¿Ok?
Entonces, calcula las derivadas de ambos lados de la igualdad usando las reglas de derivación que correspondan. Aquí usé regla del producto, aquí usé regla de la cadena. Si hubiese necesidad de usar regla del cociente, uso regla del cociente. También la regla de la suma se usó porque fíjense que aquí había una suma y se separó. Separamos las derivadas. ¿Okay? Entonces, usa las reglas de derivación que correspondan. Una vez que deriva, que ya tienes las derivadas, lo que hace es despejar la derivada que usted estaba calculando. Es la derivada con respecto de z con respecto a x. Es despejando derivada de z con respecto a x, resulta lo siguiente. Va a ser derivada de z con respecto a x es igual a menos. De aquí yo voy a tener esto e a la y, 2xz menos 2xz e a la y, entre lo que, digamos, acompaña a la derivada de z con respecto a x en el lado izquierdo. Eso sería x cuadrado e a la y más y cuadrado e a la z. ¿Ok? Esta es la derivada de z con respecto a x. ¿Ok? De una forma similar, o si quieren, usando la fórmula, la otra forma de hacer esta derivada era usando la fórmula. En la fórmula, esto que está acá era, esto que está acá era f mayúscula, f de x de z. ¿Sí? Entonces la fórmula iba a decir que esto era menos la derivada de f con respecto a x entre la derivada de f con respecto a z. La derivada de f con respecto a x es, si en este caso, cuando uno define y toma este otro camino para calcular la derivada implícita, uno asume que x, y, z acá son independientes. De manera que cuando derivo con respecto a x, ahora sí y es constante y z también. ¿Okay? Y cuando derivo con respecto a y, x es constante y z también. Y cuando derivo con respecto a z, x con respecto a x y y son constantes. ¿Okay? O sea, cuando derivo con respecto a una variable, las demás son constantes. Entonces, la derivada de esto con respecto a x sería nada más 2xz e a la y. ¿Ok? 2xz e a la y, que es esto que está acá, arriba. Y la derivada con respecto a z sería acá x cuadrado e a la y más y cuadrado e a la z. ¿Ok? Que es lo que está aquí abajo. Entonces, claro que la fórmula en ese caso nos permitía el cálculo de una manera mucho más directa, ¿okay? Pero yo creo que esta forma es natural porque digamos que esa forma sirve en todos los casos, ¿ok? Y también, bueno, te permite recordar, una de las cosas importantes de hacerlo de esta manera es que te permite recordar de dónde proviene la fórmula esa, ¿ok? La fórmula que ustedes vieron en clase. Bueno, cuando uno, cuando uno deriva con respecto a y, la derivada de z con respecto a y, va a ser menos arriba, aquí usando la fórmula, si ahora usamos la fórmula, o usamos el mismo procedimiento que estábamos siguiendo ahorita, entonces, bueno, en cualquiera de los dos casos va a dar lo mismo. Vamos a derivar esto con respecto a y, eso va a dar x cuadrado, arriba va a ser x cuadrado z e a la y, vamos a tener esto, más 2y e a la z. Y abajo va a ser lo mismo que está aquí arriba. X cuadrado e a la y más y cuadrado e a la z. Ok, esta es la derivada con respecto a y.
Este lo voy a borrar. Use lo que usted quiera, ok. Si usted quiere, le parece más fácil la fórmula, use la fórmula. Digamos que parte de la desventaja de la fórmula es que usted tiene que recordarla. En verdad no es tan desventajoso eso porque la fórmula no es difícil de recordar. Eh, y bueno, si quiere usar este procedimiento, use este procedimiento como usted quiera. Eh, Ahora, la situación es que yo tengo que calcular las derivadas segundas. Ok, entonces vamos a calcular las derivadas segundas. Calculemos ahora la derivada segunda de f con respecto a x dos veces. Corresponde a derivar esto. Sería derivar con respecto a x z sub x. Ok, eso sería menos 2 por la derivada con respecto a x de toda esta expresión que está aquí arriba. Ok, de todo esto. Entonces ya lo saqué, ahorita lo voy a borrar. Pero ya no debe estar acá, porque ya lo saqué. Ok, entonces uso acá la regla del cociente para calcular esta derivada. Nuevamente acá, aquí nuevamente hay que tener en cuenta que cuando derivo con respecto a x, y es constante, pero cuando derivo el z con respecto a x, z sigue dependiendo de x. Z sigue siendo una función, es la función f de x, y. O sea, aquí queda menos 2. Aquí la regla del cociente va a ser la derivada del de arriba. La derivada del de arriba va a ser e a la y por z más xz sub x, ¿ok? Porque me toca derivar el producto x por z, ¿ok? Me toca derivar el producto x por z y en ese producto resulta que vamos a tener la derivada de esto con respecto a x, va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, pero esto no estaría aquí ya, ¿ok? Esto sería 0, 0 no, perdón, 1, la derivada de x que es 1, más x sin derivar por la derivada eh, con respecto a x de z, es decir, z más x z sub x. ¿Ok? Eso es lo que estoy poniendo acá. Por el de abajo sin derivar, x cuadrado e a la y más y cuadrado e a la z. Bueno, déjenme poner esto un poco más para acá porque no va a caber. Menos la derivada del de abajo, que es la derivada de esto con respecto a x, sería 2x e a la y. Y esto con respecto a x sería más y cuadrado e a la z, z sub x. ¿Por qué esto? Bueno, es evidente que derivar esto con respecto a x da 2x y a la y, porque e a la y es una constante y sale, me toca derivar solo x cuadrado que da 2x. Okay, pero ¿por qué la otra derivada da esto? Bueno, porque cuando usted deriva, cuando usted deriva y cuadrado e a la z con respecto a x, eso va a ser el y sale, y cuadrado sale, y derivo solamente e a la z. La derivada de la z es ella misma por la derivada interna. ¿Ok? Por eso queda así. Eso es lo que queda en el numerador. Multiplicado por el de arriba sin derivada. Xz e a la y. Entre el de abajo al cuadrado. Entre x cuadrado e a la y más y cuadrado e a la z al cuadrado. Bueno, allí uno puede hacer unas simplificaciones, no sé, lo voy a dejar así. Ok, lo voy a dejar así y ahorita van a ver por qué. La derivada segunda está con respecto a x, con respecto a y,
es lo mismo que hacerlo al revés, que con respecto a y con respecto a x. Y eso es básicamente tomar cualquiera de estas, por ejemplo esta, y derivarla con respecto a y, o esta y derivarla con respecto a x. Vamos a tomar en este caso la derivada con respecto a y de z sub x. ¿Okay? Pudo haber sido la derivada con respecto a x de z sub y también, porque la función es de clase C2 y el orden de acá es, no importa. ¿Okay? Derivamos z sub x con respecto a y, entonces va a ser la derivada del de arriba, es esta misma expresión que está acá, me queda un menos 2, derivada esta misma expresión, ¿okay? Solo que derivada con respecto a y. Que esto está un poco lento acá. Otra vez uso la regla del cociente, menos 2 por, aquí va a ser la derivada de esta de arriba con respecto a y, en ese caso el que es constante es x, ¿okay? Y derivo el producto z por e a la y, entonces va a quedar z sub y derivado por e a la y sin derivar, más z sin derivar, ¿okay? Sin derivar, porque esto no sé qué le pasa, que anda más lento, más z sin derivar y el derivado queda por derivada de ella misma. Eso por el de abajo sin derivar. Eh, Menos el de abajo derivado por el de arriba sin derivar. Okay. El de abajo derivado, lo que pasa es que ahora el de abajo es derivado con respecto a y. Okay. Cuando derivo con respecto a y, aquí queda x cuadrado de la y. Okay. Y aquí 2y a la z más y cuadrado a la z por z sub y. Eso por el de abajo, el de arriba sin derivar. X, z, a la y. Todo esto entre el de abajo al cuadrado, entre esto que está acá. Ah, ok. Y falta calcular todavía la derivada segunda de f con respecto a y dos veces. Este ejercicio es realmente largo. eh, No me gusta este tipo de ejercicio porque es fácil, con tanta cuenta que se hace, es fácil que uno se equivoque en un signo, se salte alguna variable. Mire, eh, bueno, no me gusta. Okay, pero bueno, vamos, lo estamos haciendo, ya casi lo terminamos, vamos a terminar. La derivada segunda f con respecto a y es derivada con respecto a y es z sub y. Okay, y eso es la derivada con respecto a y de qué expresión, de esta expresión que está acá. Okay. Bueno, otra vez aplicar regla del cociente. Okay.
voy a dejarlo así, 3 puntos suspensivos acá, y lo que esos 3 puntos suspensivos significa es que es un ejercicio. Haga usted esa cuenta aplicando regla del cociente, ¿ok? Lo que yo quiero hacer, lo que sí me gustaría, lo dejo como ejercicio porque es más de lo mismo, más de lo que hicimos aquí en esta derivada segunda y en esta otra derivada segunda. Entonces, eh, hagan ustedes, pero lo que sí quiero hacer es notar lo siguiente. A nosotros nos están pidiendo calcular, fíjense, fíjense esto, ¿no? En el enunciado del ejercicio, es tan largo el ejercicio que costó llegar hasta el enunciado, ¿no? Pero nos están pidiendo calcular esto que está acá, la derivada evaluada en 0, 0. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero hacer notar es lo siguiente. Esta derivada, que es la que nosotros, eh, esto que está acá, que es lo que nos pidieron calcular, ahora sí, finalmente, notemos que eso acá para que lo veamos. Esto que nos pidieron calcular en 0, 0, bueno, de hecho, se va a hacer más corto. Yo hice una cuenta acá, menos mal que no hice esta otra, pero hice una cuenta que no debía hacer. Notemos ahora que como tenemos esto, se tiene que la derivada segunda de h, la que nos estaban pidiendo calcular, era esta derivada segunda de h evaluada en 0, 0. ¿Ok? Entonces, esta derivada segunda, con respecto a y con respecto a b, ¿ok? Evaluada en 0, 0, eh, es lo mismo que tomar esto. Recuerden ustedes que esto depende de u y de b, ¿ok? Entonces esto va a ser 0, 0, x, el 0, 0 y y de 0, 0, más 4 por 0 por la derivada segunda esta f con respecto a x con respecto a y, más 4 por 0 cuadrado por la derivada segunda f con respecto a y dos veces. Bueno, en este caso, esta y esta son 0. Ok, aquí me falta una F. Entonces, esto que está acá no es más que la derivada segunda de f con respecto a x dos veces, evaluado en quién, en x de 0, 0, pero este x de 0, 0 y este y de 0, 0, no voy a ir ahora acá a esto que está acá es x de 0, 0, esto vale 1 y y de 0, 0 vale 0. Porque este era x, ¿quién era? Era u cuadrado más b más 1, y y era b cuadrado. Entonces, toca evaluar esto. Entonces, esta derivada es nada más la derivada segunda de f con respecto a x veces el 1, 0. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad esta cuenta que hicimos ahorita de esta derivada segunda no debimos hacerla. Esta cuenta no debimos hacerla. ¿Ok? Bueno, la hicimos, esta otra no había que hacerla tampoco, la de la derivada segunda de f con respecto a y dos veces, menos mal que no la hicimos, la dejé ahí como ejercicio, háganla de todas formas para que practiquen, ¿ok? La única que había que hacer era esta, realmente, ¿ok? Y esa hay que evaluarla, según esto, en 1, 0. Fíjense acá una cosa importante, ¿no? Cuando a mí me piden evaluar esta derivada segunda, la que está aquí en el lado izquierdo, en 0, 0, lo que me están diciendo es que como h, la que definimos por h acá arriba, h dependía de u y b. Entonces, cuando me piden calcular su derivada segunda en 0, 0, me están diciendo que u vale 0 y que b vale 0. Por eso es que acá en x y y yo coloqué u0, donde u estaba u y donde estaba b, colocamos 0. Okay. Ahora, eso por un lado, u y b van a ser 0. Pero cuando aquí me dice que
evalúe esta derivada segunda en 1, 0, como en cambio f depende de x y y, lo que me están diciendo es que x vale 1 y y vale 0. ¿Ok? En esta derivada, x vale 1, donde sea que vaya, donde sea que esté x, va a colocar 1 y donde sea que esté y va a colocar 0. ¿Ok? Entonces aquí, fíjense, voy a tener, este se va a anular, porque en y voy a colocar 0. Aquí se va a anular también este. Aquí se va a anular este otro. ¿Ok? Entonces va a quedar nada más, eh, para terminar, como x vale 1, y vale 0, y z es igual, ya vamos a decir quién es z. Fíjense qué pasa. Aquí la función, están viendo el PDF, ¿verdad? Sí. Ok, aquí Sí, la función z está definida implícitamente por esta ecuación. Si usted coloca donde va x el valor 1 y donde va y el valor 0, resulta que aquí esto es 0, esto es 0, y aquí va a ser 1 por, e a la c, por z por e a la 0. Entonces z va a ser igual a 1, porque vamos a tener 1 al cuadrado por z por e a la 0, que es z, en este primer término vamos a tener z, en este segundo término es 0 y el tercer término es 0, de manera que vamos a tener z igual a 1. ¿Ok? Entonces, y z vale 1. ¿Ok? Entonces, se tiene, primero, lo primero que vamos a hacer es que z sub x en 1, 0, que es la derivada, la primera derivada, la vamos a calcular, ya van a ver por qué. El z sub x está por acá arriba, esto parezca, ok, el z sub x era este, la derivada de z con respecto a x. Evaluada en 1, 0, ¿quién sería? Bueno, fíjense que donde va x coloco 1, donde va z coloco 1, donde va y coloco 0. Entonces vamos a tener menos 2, déjenme copiar esto acá abajo, solamente eh, para que veamos con claridad. Este otro. El 1,0 salió evaluando u y b igual a 0 en g de v, ¿no? Exacto, el g es el que se evalúa allí, o como quieras, también podría decir el x de v y el y de v, ¿ok? Que son esas dos componentes o la que devuelve la g, ¿ok? Pero es que no sé por qué se copió esto otro. Esta cosa está medio loca. Bueno, déjeme copiar, a ver si se copia esta expresión que es la que quiero usar acá abajo. Okay. Esa es la expresión que quiero usar, evaluada en 1, 0. Okay. Z vale 1, X vale 1, Y vale 0, Z vale 1. Entonces aquí arriba vamos a tener menos 2 por 1 por 1 por E a la 0. Y abajo vamos a tener 1 por E a la 0 más 0 cuadrado por E a la 1. Okay. Es decir, vamos a tener menos 2. Okay. Eso es lo que vale Z sub X en el punto 1, 0. ¿Por qué calculo z sub x si se supone que lo que quiero calcular es la derivada segunda? Bueno, porque en esa derivada segunda, fíjense ustedes que en esta derivada segunda que está acá arriba, para que aparezca, ok, en esta derivada segunda, ok, esta que está acá, aparece z sub x. Entonces me va a tocar evaluar en z sub x. Es decir, aquí, en esta expresión, vamos a poner esta expresión eh, en rojo, y además la voy a copiar y la voy a poner acá abajo para usarla. ¿Sí? Luego,
La derivada segunda de f con respecto a x dos veces en 1, 0 va a ser igual a, aquí en toda esta expresión, donde sea que aparezca x y z, voy a colocar 1, donde sea que aparezca y voy a colocar 0, y donde sea que aparezca z sub x, voy a colocar menos 2. Ok, se va a quedar un menos 2, que es este menos 2 que está acá, multiplicando a e a la 0 por 1 por más 1 por menos 2. Ok, esto multiplicando a 1 al cuadrado por e a la 0, más 0 cuadrado por e a la 1, menos, aquí va a ser 2 por 1 por e a la 0, más 0 cuadrado por e a la 1 por menos 2. Estoy sustituyendo todos los valores y ya, ok. Por 1 por 1 por e a la 0. Y abajo vamos a tener 1 cuadrado por e a la 0 más 0 cuadrado por e a la 1 al cuadrado. Ok, lo único que hice fue sustituir en esta expresión, sustituimos los valores de x, y, z y z sub x. Ok, ahora ya simplemente eh, desarrollar esto, ¿no? Menos 2 va a quedar aquí, aquí vamos a tener menos 1, este va a ser 1, entonces va a ser menos 1 acá, 1 por menos 1 por 1. Menos, aquí va a ser 2, este 0, no me importa, por 1. Entonces queda menos 2. Y abajo va a quedar 1. Ok, 1 al cuadrado, que es 1. Entonces queda 6. Entonces, en fin, llegamos al resultado final de esto. La derivada segunda de h con respecto a u con respecto a b en 0, 0 es 6. Y terminamos. Tortuoso el ejercicio, me parece. Una cosa que no, a mí no me gusta este tipo de ejercicios porque realmente son demasiado largos. A lo mejor hasta cometimos algún error. Bueno, vamos a ver si en la respuesta que está, cuál era el ejercicio 5. En la respuesta, a lo mejor, creo que el profesor no puso respuesta de esos ejercicios. Quizás cometimos un error en algún signo, qué sé yo, porque es que es tan largo mira, fíjense, dice que la respuesta es 0. No sé, no, bueno, la situación es esta. Voy a retomar desde el principio para explicar qué es lo que debíamos hacer, ¿no? Lo que nos importa a nosotros, realmente lo importante dentro de este ejercicio es que como esto que está acá es una composición y yo derivo dos veces, cuando lo hago la primera vez uso la regla de la cadena. ¿Ok? Y cuando lo hago la segunda vez, vuelvo a usar la regla de la cadena en cada una de estas expresiones que está acá. Aquí y acá uso la regla de la cadena. ¿Ok? Eso me lleva a la fórmula que está aquí, una vez que sustituimos lo que dio cada una de estas cosas. Y además usamos el hecho, porque el ejercicio así lo permitió, de que las derivadas mixtas, derivada de f con respecto a x y y con respecto a y y x, al revés, coincidían. Entonces pudimos sumar este con este, ¿ok? Entonces eso nos permitió tener esto. Si a mí me hubiesen dado otra función, una f conocida, no de forma implícita, sino de forma explícita, el procedimiento que seguimos aquí abajo sería mucho más sencillo. Hubiese sido solamente el cálculo de, bueno, calculo mi derivada parcial de f con respecto a x veces, calculo esta con respecto a x, y esta otra y evalúo. Bueno, en realidad, como aquí era en 0, 0, nada más tocaba, como era en 0, 0, nada más hacía falta calcular esta derivada segunda. Nosotros hicimos un poco más, no debimos calcular esta otra, y bueno, gracias a Dios hicimos la tercera esa, eh, pero bueno, no me di cuenta en ese momento. Pero la cosa es que había que calcular esto. El problema es que como esta está definida de forma implícita, hay que calcular
usando la regla de la cadena o la fórmula esta de la derivación implícita y hacer dos derivadas, ¿no? Entonces, en el camino, pues uno se va, puede perderse incluso cuando hace las cuentas. ¿Okay? Bueno, finalmente uno llega a que la derivada esta que está acá, eh, esta derivada, no es más que esta derivada evaluada en 1, 0, cuando x vale 1, y vale, vamos a tener que x vale 1 y y es 0, porque cuando u vale 0 y y vale 0, x en 0, 0 es 1 y y en 0, 0 es 0. Entonces, por eso sale esto acá, que es como comentaba hace un momento, la función g evaluada en 0, 0. ¿Okay? Eso, además, debemos tener en cuenta de que debido a la fórmula por medio de la cual se define z, nos da que para esos valores x y y obtenemos que z vale 1. Y en la cuenta que hicimos para z sub x, tenemos que z sub x vale menos 2 en el punto 1, 0. Entonces, en la derivada segunda de esta, comenzamos a evaluar y llegamos a esta expresión. ¿Okay? Bueno, eh, lo que me parece es que da esto. A lo mejor sí cometimos un error por ahí en algún signo, porque como dije, demasiadas cuentas las que hay que hacer, que me parece completamente innecesario hacer todo este poco de cuentas eh, para ver si ustedes saben o no saben usar las reglas de la cadena y la derivación implícita, ¿no? Me parece que es mucho lo que se pide allí porque es muy fácil equivocarse en algún signo, ¿ok? Porque hay demasiado que hacer. Bueno, pero lo importante del asunto, lo que quiero, digamos, que se lleven de este ejercicio es que uno tiene que aplicar, lo que a mí más me importaba realmente, es que al calcular las derivadas segundas, acá, tuvieran en cuenta que f sub x y f sub y seguían dependiendo de u de b. ¿Ok? De la misma manera, cuando uno aplica derivación implícita acá y hace la derivada segunda aquí, esto, uno debe tener en cuenta que este z sigue dependiendo de x y y. Por eso aquí aplicamos regla de la cadena también en algunos casos. Por ejemplo, cuando derivamos e a la z, aplicamos regla de la cadena. ¿Okay? Entonces, es importante tener eso en cuenta, porque si uno no tiene eso en cuenta, seguro va a cometer un error. ¿Okay? No sé si tienen alguna otra duda con respecto a estas cosas. Es un poco tortuoso el camino que tuvimos que seguir para hacer esto, ¿no? No, y puede que la respuesta tampoco, o sea, que nuestra respuesta esté bien, que dé Sí, 6, porque también el profesor se pudo haber equivocado sustituyendo los valores y puesto 0 en todo y da 0. es posible, sí. Bueno, no sé si tienen alguna duda en otro ejercicio, porque voy a hacer uno más y con eso terminamos. ¿Ok? Fíjense que fue tan largo el ejercicio que, claro, explicarlo es un poco más largo también porque uno tiene que dar detalles y eso, pero nos tomamos 1 hora en hacer eso. Es una cosa que no, para mí no tiene sentido. Bueno, o sea, ok. Fíjense, justamente yo estoy dando un curso que se llama Cálculo Multivariado, o yo prefiero llamarlo análisis en varias variables, porque eso es lo que es. Que ahí nosotros hemos mostrado varias cosas que tienen que ver con el análisis de funciones de varias variables, cosas que tienen que ver con la derivada direccional, con la diferenciabilidad. Y justo anteayer, el miércoles, que fue esta clase, yo estaba hablando del criterio o la prueba de máximos y mínimos, el criterio de máximos y mínimos para calcular para funciones de dos variables. ¿Okay? Ese criterio es una consecuencia del teorema de multiplicadores de Lagrange. ¿Okay? Eh, bueno, nosotros mostramos esto, al final no me importa toda esta parte para explicarles a ustedes, sino esta, ver aquí el criterio, ¿no? Este criterio seguramente el profesor ya
se los dio para máximos y mínimos, pero lo que quiero es mostrarles el ejemplo. Yo hice un pequeño ejemplo acá y el criterio. Para funciones de R2 en R, para funciones de Rn en R hay criterios similares. ¿Okay? Lo que pasa es que esos criterios tienen que ver más con la forma cuadrática asociada a la función. Eso es un tema que nosotros desarrollamos un poco antes acá en este curso para llegar a este criterio, la demostración de esto. ¿Okay? Pero yo no quiero comentar mucho sobre eso, sino fijarme nada más en este tipo de funciones. El comentario es simplemente que existe criterios de máximos y mínimos para funciones de Rn en R, ¿okay? Solo que en otros términos. Los términos que se usan tienen que ver con la forma cuadrática asociada a la función o con los autovalores de la matriz asociada a esta forma cuadrática. Ok, entonces, pues si ustedes están interesados en eso, podrían verlo, un sitio en el que se puede ver, si yo no me equivoco, es el libro de Marsden y Tromba, que me parece que allí hay una parte del libro dedicada a ese tema de criterio de máximo y mínimo para funciones de n variables. Okay. Yo solamente me voy a fijar, porque creo que es lo que hizo el profesor en el curso, en funciones de R2 en R. El criterio es este. Tengo una función dos veces continuamente diferenciable. Sí, ser dos veces continuamente diferenciable lo que significa es que estas derivadas segundas eh, existen y son continuas en un entorno, en una vecindad de un punto. ¿Okay? Son dos veces continuamente diferenciables en un punto crítico. ¿Sí? Eh, P, P es un punto crítico. Recuerden que hay también un criterio, hay un teorema que es de condición necesaria para máximos y mínimos. Que si tú tienes un máximo o un mínimo de una función diferenciable en un conjunto abierto, entonces ese máximo o mínimo necesariamente es un punto crítico. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hallar máximos o mínimos, debo fijarme exclusivamente en los puntos críticos. Perdón, lo dije mal, ¿no? Si yo quiero fijarme si yo quiero calcular máximos o mínimos en conjuntos abiertos, eso ahí es donde uno tiene que hacer las cosas. En conjuntos abiertos, entonces sí, me debo fijar exclusivamente en puntos críticos. Si el conjunto es cerrado, la cosa cambia, porque, fíjense, para dejar claro esto, un conjunto abierto uno lo puede pensar como un conjunto, vamos a pensarlo en R2, ¿okay? Es como un conjunto que no posee a su frontera. Imagínense el disco centrado en el origen, pero no, sin la circunferencia, sin el borde. Ese conjunto es un conjunto abierto. ¿Okay? Cuando usted incluye, junta con este conjunto la frontera, entonces eso lo vuelve cerrado. ¿Okay? Entonces, cuando el conjunto es abierto, dentro de conjuntos abiertos, yo busco máximos y mínimos, primero fijándome únicamente en los puntos críticos. ¿Okay? Y una vez que me fijo en los puntos críticos, uso este criterio que voy a comentar. Si el conjunto es cerrado, en cambio, tengo que usar este criterio y además ver qué es lo que pasa en la frontera. Lo que uno hace en la frontera usualmente es seguir o utilizar el teorema de multiplicadores de Lagrange. ¿Okay? O sea, el problema se divide en dos partes. Una parte en el interior, dentro del disco o del conjunto, y otra parte en la frontera. ¿Ok? Dentro del conjunto calculo puntos críticos y uso este criterio, y en la frontera uso multiplicadores de Lagrange. Vamos a hacer solamente esto. La semana que viene veremos ejemplos con multiplicadores de Lagrange. ¿Ok? Pero, bueno, veamos el criterio y el ejemplo que está aquí. Tenemos primero, como dije, para usar este criterio lo uso solamente en puntos críticos. Entonces, primero calculo puntos críticos. Después, calculo estas derivadas segundas. ¿Okay? Las derivadas segundas con respecto a x dos veces, con respecto a xy, con respecto a y dos veces, evaluadas en el punto crítico. ¿Okay? A esos números, esos valores que me van a dar ahí, los llamo A, B y C, respectivamente. ¿Okay? D es el determinante de esta matriz, que es AC menos B cuadrado. ¿Ok? Ese determinante va
precisamente a determinar o a decirnos qué naturaleza, cuál es la naturaleza del punto crítico. Si el determinante, si este D es positivo y A es positivo, esta derivada segunda evaluada en AB es positivo, entonces el punto es un mínimo local. Si D es positivo y A en cambio es negativo, el punto P es un máximo local. Si D es negativo, entonces el punto es un punto silla, ¿ok? Un punto silla o punto de ensilladura también se le llama. ¿Okay? Y en el caso en el que D valga cero, entonces este criterio no tiene nada que decir, no sirve el criterio, no nos dice nada. ¿Okay? Por ejemplo, el ejemplo que está acá es este, tenemos esta función, calculamos su gradiente para igualarlo a cero y así conseguir el o los puntos críticos. El punto crítico acá es este, el gradiente de esta función es y más 2, x menos 1, cuando se iguala a 0. Aquí tenemos que x vale 1 y y vale menos 2, de manera que este es el único punto crítico que tiene esta función. Ok, acá calculamos la derivada segunda, aquí no lo coloqué, pero está evaluado en este punto 1 menos 2. Calcula la derivada segunda, acá de esto, perdón, con respecto a x otra vez da 0, esto con respecto a y da 0, entonces ahí c vale en 0, y la derivada mixta, si tomo este por ejemplo, lo derivo con respecto a y, o este lo derivo con respecto a x, da lo mismo, da 1, ok, entonces esta expresión que es el determinante AC menos b cuadrado, C menos b cuadrado va a ser menos 1, que es negativo, y por lo tanto estamos en este tercer caso. ¿Ok? Es decir, el punto P es un punto sigma. En inglés se le dice saddle point. ¿Ok? Es un punto sigma. Si hubiese pasado que tengo el AC menos b cuadrado positivo, entonces lo que tendría que ver es el signo de A. Y si es positivo el signo de A, tendríamos un mínimo local, y si es negativo el signo de A, tendríamos un máximo local. Y eso es todo, ¿ok? Eso es lo que hace este criterio por nosotros, decirnos cuál es la naturaleza del punto crítico. Por supuesto, esto es así cuando el determinante, cuando D, que es AC menos B cuadrado, no es cero. Si AC menos B cuadrado es cero, tengo que hacer un estudio alternativo a este, no puedo utilizar este criterio, tengo que hacer otras cosas. Ok, ya veremos ejemplos de eso. Pues bien, lo voy a dejar hasta este punto. Okay, tengo que irme a hacer otras cosas, pero no sé si tienen alguna duda. ¿Se escucha? Sí, escucho bien. ¿Cuándo tendremos el segundo quiz? El examen, ¿cuándo es? Tenemos El 15 de junio. el 15 de junio, entonces el quiz que viene, el quiz debe ser la próxima semana. ¿No? Ok, está bien. Gracias. A la hora. Sí, porque el quiz es 2 quizzes antes del primer examen, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Nos vemos Dios mediante la próxima semana. Si tienen dudas, envíenmelas. Yo trataré de resolverlas si el tiempo me lo permite. Y si no, pues nos tomamos un poco de tiempo. Ojalá que no sea tanto como en el ejercicio este que resolvimos hoy en la clase que viene, la prepa que viene. ¿Ok? Chévere. Muchas gracias por la prepa. Bueno, que estén bien. Hacen un buen Vale, fin de semana. gracias. Bueno, Chao. chao.